Desde la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, un lugar que en los pasados días acogió a muchos devotos y devotas que se acercaron a todas estas manifestaciones de fe, y en esta semana, en esta octava de Pascua, nos recibe Arcángel Corp como sede para poderles presentar y llevar hasta sus hogares una transmisión muy especial del acontecer de nuestra Iglesia Católica. En esta ocasión, pues es un gusto para mí compartir micrófonos con Ingrid Álvarez, a quien le doy la bienvenida en esta noche. Muchísimas gracias, y bueno, pues para nosotros es un gusto también darle la más cordial bienvenida a este programa que en realidad busca el solucionar esas dudas que en muchas ocasiones surgen, el que nosotros podamos estar bien informados y sobre todo también que usted pueda acercarse a través de las redes y a través de los diferentes medios con sus preguntas, y así también nosotros poder solucionar, gracias a nuestros sacerdotes invitados que hoy también nos vas a presentar, por favor. Así es, tenemos en esta noche el gusto de contar con dos sacerdotes que nos van a ilustrar y nos van a informar sobre este tema tan actual, tan relevante para nosotros como Iglesia Católica. Para mí es un gusto darle la bienvenida en esta ocasión al Padre Manuel de Jesús Chilín López, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Bienvenido, Padre. Gracias, muy amable. Creo que había que agregar de principio, cuando hablabas de sede vacante, el Padre Luis René pues aclaraba también que es sede vacante apostólica. Cuando no está un obispo es una sede vacante, pero cuando no está el Papa es sede vacante apostólica. Incluso el escudo papal cambia también. Gracias, Padre Manuel. Y Ingrid tiene ahí a su lado también al Padre Luis, quien nos va a presentar en esta noche. El Padre Luis René Sandoval, que de verdad nos encanta saber que él tiene mucho conocimiento precisamente por lo que ha vivido, y él es director de comunicación del Arzobispado de Santiago de Guatemala. Padre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a ustedes también aquí, a Arcángel Corp, que nos recibe, y al Padre Manuel, que nos presta su casa para este programa. Y estamos aquí para unirnos a aclarar algunas dudas y sobre todo a orar por el Santo Padre, el Papa Francisco, que tenga el Señor misericordia de él, le dé el descanso eterno y nos mande un pastor, buen pastor como el Papa. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Sabemos que esta noticia de alguna u otra forma pues fue un impacto bastante fuerte, no solamente para la Iglesia, sino a nivel mundial. Pero hoy yo quisiera, por favor, que ustedes a nivel personal nos contaran cómo vivieron esa noticia, cómo ustedes han recibido. Obviamente sabemos que a nivel sacerdotal y a nivel personal pues todos tienen diferentes vivencias, y hoy pues no quiero dejar de fuera el lado humano, porque todos los vemos como esos sacerdotes, ejemplo de iglesia, pero más allá de eso hay un ser humano que también se encariña o que también tiene ese ejemplo. ¿Cómo lo vivieron ustedes a nivel personal? Empezamos con usted, Padre, por favor. Bien, creo que la experiencia a nivel personal es como la experiencia cuando un familiar cercano está enfermo, sabes que está grave, que el momento puede llegar, pero tienes la esperanza que pueda mejorar, y lo que está por llegar no quisieras que llegara, con mucha fe. Creo que así fui viviendo estos días en que sabíamos que el Papa salía en la televisión. El día domingo salió a dar la bendición Urbit et Orbi de la ciudad al mundo, y se le miraba pues delicado, pero haciendo su mejor esfuerzo. El sábado también que recibió al vicepresidente de Estados Unidos, y uno decía, bueno, ¿cuánto tiempo más? Y cuando de repente el lunes por la mañana se da a conocer que había fallecido, sabíamos que el momento iba a llegar, pero no pensábamos quizá que tan pronto, ¿verdad? Y entonces, pues en lo personal, un momento de dolor, de fe, rezar por su eterno descanso, rezar por la Iglesia, vivir cada momento. Pues ya después vendrá lo normal, que será el cónclave, y como decía el Padre Luis René, pedirle a Dios que pues nos conceda siempre un pastor según su corazón. Gracias, Padre Luis. Usted tuvo la oportunidad, y de hecho quiero aprovechar para que usted también lo cuente y así las personas sepan por qué tanto conocimiento. Tuvo la oportunidad de estar muchos años allá. Cuéntenos en dónde exactamente y pues también cómo recibe usted la noticia. Bueno, estuve 3 años estudiando en Roma, donde el Santo Padre era mi obispo. Entonces lo tenía más cercano, estuve al menos 4 o 5 veces al año cerca de él, en las diferentes actividades grandes y otras en audiencias privadas también con él.
tuve esa oportunidad de la cercanía y sobre todo de conocer su buen humor, su cercanía con el pueblo, porque hacía bromas siempre que lo encontrábamos o contaba anécdotas y me parecía muy cercano. Él latinoamericanizó el papado, porque es el primer latinoamericano, pero lo hizo más nuestro, más cercano, más así afable. Y recibir la noticia a las 3 de la mañana de una persona que me llama de Roma y me dice, el Papa es muerto, el Papa es... y sentirlo muy cercano me hizo primero orar por él, orar por su eterno descanso, fue lo primero que vino a la mente, y luego prepararme, sabía que los medios venían y poder atender a los diferentes medios para poder ayudarles a comprender qué significaba ahora que el Papa había pasado a la casa del Padre. Hablábamos un poquito de las vivencias a nivel personal, que nosotros también sabemos que pues impactó. Fue increíble la manera en que impactó no solamente dentro de la iglesia, sino también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es, Ingrid. Y también como sacerdotes, ellos pues también tienen vivencias que los marcan dentro de esa vida sacerdotal. Entonces quisiéramos saber, Padre Manuel, ¿cuáles son esas vivencias o esos recuerdos que marcaron en su sacerdocio el Papa Francisco? O sea, ¿qué le llegó hasta su ministerio de las vivencias que pudo tener, tal vez algunas cercanas, algunos mensajes? Esa cercanía con el Papa Francisco, ¿cómo eso se transmitió a través de su ministerio como sacerdote? Una de las vivencias muy cercanas que tengo en la mente con el Papa Francisco fue la primera vez que fui a Roma a un curso para acompañamiento de formación permanente sacerdotal, y al final de 22 días de estar en ese curso se nos dio la oportunidad de saludarlo. Me llamó mucho la atención porque fui uno de los últimos que pasó a saludar al Santo Padre, y a cierta distancia me vio, se rió conmigo, y cuando yo llegué a saludarlo, me tomó de los brazos y me dijo, ¿de dónde eres? Y yo le dije, soy de Guatemala. La verdad es que son minutos, son segundos, todo es tan breve, ¿verdad? Y yo le dije, no le voy a decir, lo esperamos en Guatemala, porque todo el mundo lo invita a ir a Guatemala, ¿verdad? Y entonces yo le dije, Santo Padre, cuídese mucho porque lo necesitamos. Y se tiró una gran carcajada y me abrazó, tanto que cuando salí, los del protocolo que estaban cercanos me preguntaron si yo ya conocía al Papa, ¿verdad? Porque les había llamado mucho la atención que en cuanto me vio se rió conmigo, ¿verdad? Y luego pues el abrazo fraterno que me había dado. Entonces creo que eso marcó muchísimo, y luego la segunda vez que tuve la oportunidad de ir también, ¿verdad? Siempre cercano, siempre bromeando, uno sentía, es uno de los nuestros, es un latinoamericano, uno se sentía en casa y en confianza con él. Definitivamente son experiencias únicas que a través de este ministerio sacerdotal que el Padre Manuel nos comparte, pues marcaron esta vida del Padre Manuel a través de ese testimonio de vida con el Papa Francisco. Así, Ingrid, pues podemos continuar allá con los testimonios del Padre Luis. Y es que conocer en realidad todas esas vivencias personales nos hacen también ver que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones que han vivido también desde su punto de vista esa cercanía con el Papa Francisco. Por eso, Padre Luis, ahora sí, del lado personal, ¿qué fue lo que más le impactó del Padre Francisco? Que de hecho fue un Papa, por así decirlo, muy polémico, precisamente porque se atrevió a que el amor rompiera todas las barreras que en muchas ocasiones nosotros mismos ponemos. Bueno, rompiera las barreras y rompiera protocolos, porque muchas veces el Santo Padre quería él hacer lo que siempre había hecho en Argentina, acercarse al pueblo, hacer él mismo sus cosas. Cierto que por el cargo que ellos detentan, tienen personas que les ayudan con sus situaciones, por ejemplo con los lentes. Me recuerdo una época en donde él ya no veía con sus anteojos y necesitaba cambiarlos. Y entonces él decidió salir del Vaticano e ir a la óptica, sin darse cuenta el revuelo que iba a causar en Roma, porque cuando el Santo Padre sale del Vaticano es un motivo de seguridad para el Estado de Italia, no es
para el Estado italiano, no es para el Vaticano. Y entonces la seguridad italiana tiene que movilizarse y todo. El Santo Padre no entendía de estos protocolos tanto, él quería acercarse, quería ir a la óptica, bloqueó la ciudad completa, fue un caos total, pero las personas tuvieron la cercanía con el Santo Padre. Y el óptico se quedó mudo porque vio que quien entraba ahí era el Papa. Y otra cosa muy importante e interesante, ya cuando estaba en silla de ruedas, que ya caminaba menos, se acercaba con tanta ternura a las personas que estaban en su condición, en su misma condición de silla de ruedas, que me recordó ese cuidado a los pobres y enfermos, a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en aquellos que más necesitan de la misericordia de Él, pobres, enfermos, necesitados. Y otra cosa, que al principio Él quería salir a la plaza y atender también a los indigentes que estaban allí y poder acercarse a ellos. Esos detalles así cercanos que solamente un latinoamericano podría tener con un carácter así más jovial y cercano a los demás. De hecho, dentro de esos datos curiosos, seguramente ustedes lo conocen bien, es que recibe una donación muy fuera de lo normal. Él recibe un Lamborghini que decide firmar, decide donar y en su totalidad lo que hace es entregarlo, como usted bien lo decía, a los más necesitados. Son cosas que también llamaron mucho la atención del Papa Francisco, que hoy son noticia y que pues no cualquiera hace, ¿verdad? También estaban diciendo y circulando, pues ojalá ustedes me puedan aclarar si es cierto, que revisan su cuenta y en realidad se quedan sorprendidos de que él decidió donar en gran parte su sueldo, por así decirlo, ¿verdad? Su patrimonio, y se queda pues con muy poquito. Entonces todo el mundo pensaba que él era una persona que de verdad vivía de las ofrendas de los demás, cuando en realidad lo que él hacía era ofrendar lo que llegaba hacia ellos. Así de que, pues para seguir adelante con esta entrevista, quisiéramos hablar ahora un poquito sobre, padre, usted bien nos mencionaba hoy, por eso me encanta que podemos nosotros también aprender, esta sede vacante. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que viene ahora en el Vaticano? Bueno, la sede vacante apostólica, en este momento ya una vez que el camarlengo ha comprobado que el Papa está muerto, que lo anuncia, se procede entonces a prepararlo. El Papa dejó una nota para que se modificara el funeral. De hecho, siempre que se exponía en la basílica, pues era sobre una mesa, llamémosle así. El Papa pidió que en el momento de su funeral él ya estuviera dentro del ataúd, como lo hemos visto. Estará, hasta el momento se sabe que estará 3 días expuesto en su velación, llamémosle así, en la basílica. El próximo sábado está programado que sea el funeral. Algunos dicen que tal vez podría ampliarse, hay que esperar las noticias de la Santa Sede, ¿verdad? Y luego viene pues un novenario de misas. Después de ese novenario de misas, entonces ya se va a decir cuándo se entra al cónclave, ¿verdad? Mientras tanto, durante ese novenario de misas, en las mañanas siempre habrán jornadas donde se reúnen los cardenales para ir preparando ya el cónclave, ¿verdad? Y el cónclave, pues como puede durar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de la historia, dependiendo del Espíritu Santo que va iluminando ahí, y luego vendrá la elección del Papa. Yo creo que en este momento a nosotros como católicos lo que nos toca es vivir el momento de duelo, orar por el eterno descanso del Santo Padre. Esa es la actitud cristiana. Ya después, cuando entren los cardenales, orar para que Dios los ilumine y el Señor nos conceda un Papa según su corazón. Yo voy a hacer un paréntesis acá. El Papa Juan Pablo II también murió en la octava de la Pascua, en las vísperas de la Divina Misericordia. Y el Papa Francisco muere el lunes del Ángel, lunedì dell'Angelo, ¿verdad? Ese día es feriado en Roma, y por el Evangelio que habla del ángel que se aparece a las mujeres. El presidente de Rusia, él hablaba como en la iglesia ortodoxa, cuando alguien muere durante la octava de Pascua, decía, es una muestra que esa persona habló bien de Dios y Dios le estaba premiando para compartir. Yo creo que esos son los signos que tenemos que ver con los ojos de la fe. Y de hecho estaban diciendo que era muy posible o muy probable que el entierro también era el día de la Divina Misericordia. Entonces, que son signos, como bien lo dice el Padre, de un regalo muy grande, ¿verdad?, para él.
Ahora hablemos un poquito del día del velorio, por así decirlo, que se tiene supuestamente programado para el sábado y como bien lo estábamos escuchando, hay que esperar a que nos lo diga la Santa Sede, pero adelantándonos un poquito a ese día, ¿qué es lo que se realiza o qué actividades se hacen en este caso, en este funeral? Según la información oficial, se realizará ese entierro el sábado a las 10 de la mañana de Roma y saldrá de la Basílica de San Pedro hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Es importante decir que el Santo Padre ha decidido en su testamento no ser sepultado en la Basílica de San Pedro junto con los demás pontífices cercanos a San Pedro, sino que ha querido ser llevado a la Basílica de Santa María la Mayor, en una capilla que está al lado izquierdo de la imagen de Salus Populi Romani, quiere ser sepultado en el suelo, con una inscripción que solamente diga Francisco, porque quiere ser recordado como ese Papa pobre para los pobres que vivió pobremente. Solo una pregunta, ¿la misa ezequial sí va a ser en la Plaza de San Pedro? A las 10 de la mañana, y de allí saldrá todo el entierro hacia... Preside el Cardenal Rey. Seguramente, sí, él es que es el decano del Colegio de los cardenales. Muy bien. ¿Y qué se realiza o cómo realizan ellos este funeral? Porque no sabemos si es como normalmente estamos nosotros acostumbrados o pues en este caso se hace algo más especial. Bueno, estamos en tiempo de Pascua y es importante resaltar que en todo el mundo se van a celebrar misas por el Santo Padre, pero serán de blanco, porque celebraremos la Pascua. Solamente cuando se celebra el funeral del Papa con el cuerpo allí, se celebra de rojo. Ellos posiblemente celebrarán de rojo la misa exequial del Romano Pontífice allí de rojo. Pero en el tiempo de Pascua todos acá en Guatemala, incluso el viernes 25 que tendremos esta Eucaristía, celebraremos de blanco, que es el tiempo de la resurrección de Jesús, el tiempo de la esperanza. Sí, yo creo que vale la pena resaltar ese aspecto que dice el padre Luis René. Estamos en la octava de Pascua, ¿verdad? Entonces se está ofreciendo el sacrificio de la misa por el eterno descanso, ¿verdad? Pero no es que estemos celebrando las misas ezequiales. Otro punto de vista, poner atención en la Eucaristía, en la plegaria cuando se pide por el Papa, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo. Hoy no se menciona al Papa, por la sede vacante apostólica. Entonces directamente pasamos a pedir por nuestro arzobispo Gonzalo de Villa, ¿verdad? Eso pues es bastante interesante, puesto que hablamos nuevamente de esa sede vacante apostólica. Padre Manuel, usted hablaba un poquito sobre las diferencias de que incluso el escudo que podemos observar en estos días es diferente. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre ese tema? El que lo explicó fue el padre Luis René, fíjate. Bueno, padre Luis, padre Luis. Se conservan solamente las llaves de San Pedro y una sombrilla que nos indica que la sede está en espera del nuevo pontífice, en donde se sustituirá por el escudo pontificio. Pero el escudo de la sede vacante es justamente esas llaves con esa sombrilla. Okay. Como esa sombrita que miras en Santo Domingo, ¿verdad? Porque es una sombrilla basilical, sí, en donde la basílica está en espera de su dueño, digamos. Okay. Estamos escuchando hablar mucho del cónclave, todo el mundo habla del cónclave, pero ¿qué es el cónclave? ¿Qué se hace dentro del cónclave? Yo quisiera que hoy, de una manera muy sencilla, por favor, ustedes nos explicaran, en especial para todos los que están viéndonos en este momento. Empezando porque la palabra cónclave quiere decir con llave. Los cardenales ingresan a esa basílica que es la Capilla Sixtina y luego el encargado de cerrar la puerta dice extra omnes, es decir, fuera todos. Allí inicia un rito especial en donde cada uno de los cardenales juran encima de la Biblia, ponen su mano encima de la Biblia y juran en secreto. El secreto pontificio, el secreto de la elección, bajo la pena de excomunión. Si entonces ellos no pueden revelar nada de lo que suceda dentro de la basílica. Luego de eso inicia un momento de oración, porque no solamente están allí para elegir al Papa, sino para orar especialmente por la Iglesia, celebran la Eucaristía, oran, pero las elecciones, digamos, esas votaciones se van haciendo según el rito que San Juan Pablo II aprobó ya en su tiempo, donde incluso nombró el tamaño de las papeletas
qué tipo de lápiz se tenía que utilizar. Allí, en esa basílica, que es la Capilla Sixtina, se ha colocado una estufa en donde al final de cada elección se queman esas papeletas. Y es la chimenea que está a la par de la Basílica de San Pedro, que nos indicará si es humo negro, todavía no han elegido al pontífice. Pero en el momento que salga el humo blanco, esa fumarola, por así decirlo, nos indicará la elección ya del nuevo sumo pontífice. ¿Cuántas veces podríamos nosotros observar esa fumarola? O sea, lo normal, ¿cuánto es? ¿Es a la primera o puede pasar varias veces? Pueden pasar varios días incluso, y pueden haber 4 elecciones diarias, y así pueden pasar hasta incluso semanas. No se sabe exactamente cuántas votaciones van a tener los señores cardenales, sobre todo porque el Santo Padre, el Papa Francisco, ha ampliado el colegio cardenalicio a 250, 253 más o menos, de los cuales 135 son electores. 135 estarán allí votando. Por eso, con esa cantidad tan grande, necesitan ponerse de acuerdo. Y una elección, una votación, no creo que sea suficiente como para ponerse de acuerdo. Tenemos algunos candidatos que ya están circulando en redes. ¿Cómo lograron ellos ser esos candidatos o por qué fueron electos? Porque pues obviamente nosotros que solo vemos que de repente nos los presentaron, pues decimos de dónde salieron, ¿verdad? O cómo fueron electos. ¿Cómo es este proceso? Es necesario acotar que no hay candidatos y no podemos hablar que sea una elección meramente humana, como alguna película por allí querrá mostrar. Qué bueno que lo está mencionando y aclarando. Porque esta es una elección del Espíritu Santo que, aparte de que es un jefe de Estado el que se va a elegir, pero es la elección del Espíritu Santo para guiar la Iglesia. Por eso durante la historia ha habido sorpresas. Se han publicado candidatos y ninguno de ellos ha quedado porque ha sido la sorpresa. El caso del Papa Francisco, en ningún medio aparecía él como un candidato posible, porque todos los que están allí eligiendo pueden ser elegibles. Incluso aquellos mayores de 80 que no están allí dentro de la basílica pueden ser elegidos, porque son todos los cardenales. Entonces es importante salir un poco de la ficción y venir un poco a la realidad espiritual que implica este cónclave, que es la elección del Espíritu Santo al sucesor de San Pedro. Y es importante recordar qué significa Papa. Pedro, apóstol, el primero de los apóstoles. Por tanto, quien sea electo Papa va a ser el sucesor de San Pedro, aquel que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creo que hoy en nuestros días, debido al avance de la tecnología, los medios de comunicación, fácilmente caemos en un amarillismo y fácilmente empezamos a ver esta situación de la iglesia con ojos humanos, más que con ojos de fe. Y entonces empiezan los medios de comunicación y ya aparecen 12 cardenales, ¿verdad? Y fulanito, pero es especulación. Nunca ha habido un vaticinio que diga, sí, ya habíamos dicho, él va a ser el Papa. No, esto es obra de Dios y yo creo que el llamado en este momento, por eso como te decía al principio, en este momento vivamos el duelo, oremos por el Papa. Y ya cuando se llegue al cónclave, a nosotros como católicos los que nos toca es orar al Espíritu Santo para que ilumine el proceso. Es cierto que es una persona, pero es algo sobrenatural, porque es el sucesor del apóstol Pedro, es el jefe visible de la iglesia y no se trata entonces, bueno, pues como va un cardenal de Guatemala, pues entonces todos queremos que el próximo papa sea guatemalteco. No es esa la línea, ¿verdad? No podemos nosotros actuar tan humanamente. Porque a veces la gente pregunta, ¿verdad? Pero ¿a usted quién le gustaría que fuera el Papa? Que Dios quiera, porque respondiendo también a una parte de la pregunta de Ingrid, aquellos que suenan más en los medios de comunicación son los que han tenido un rol más importante durante el pontificado del Papa Francisco, es decir, el que ha sido el secretario de Estado o el que ha tenido algún rol importante en un tema específico o el que ha sido más polémico incluso, que en algún momento ha criticado al Santo Padre. Ellos son los que aparecen como posibles candidatos en algunos medios, pero como decíamos, es el Espíritu Santo quien elige al sucesor de San Pedro,
no son los que están como candidatos. Así es, y justamente yo dentro de esta información que nace a través de los medios de comunicación, pues hace mención justamente de eso. Quien llega al cónclave como papa sale como cardenal. Es un dicho que mucho se ha sonado en estos días, puesto que no es algo humano, como lo decía el padre Manuel, sino es algo iluminado por el Espíritu Santo. Algo que también es bien interesante en este colegio cardenalicio es la diversidad de las nacionalidades de los cardenales que van a participar como electores. ¿Qué nos podría contar sobre eso, padre? Que es importante saber que el Papa Francisco amplió tanto y diversificó tanto el colegio cardenalicio que ahora están representados los 5 continentes, todos los colores de piel habidos y por haber, todos los ritos de la Iglesia, que es una riqueza muy grande esta del colegio cardenalicio. Por eso, quien sea electo será representativo de la Iglesia y tendrá a su servicio estos cardenales, porque los cardenales son asesores en temas específicos del Santo Padre. ¿Quién es un cardenal? Es un obispo que asesora al Santo Padre en un tema específico, por ejemplo, en la salud, en la educación, el cardenal Ramazzini de Guatemala, que es experto en migración, por ejemplo, y a ellos se les consulta en estos temas específicos. Pero es un título honorífico, no es un grado del sacerdocio el ser cardenal, sino que es un título honorífico que el Santo Padre reconoce. Y el Santo Padre ha reconocido incluso algunos tan jóvenes que van desde 45, 46 años. En la historia no ha habido cardenales tan jóvenes como aparecían ahora en los medios de comunicación en estos días. Esa diversidad enriquece la Iglesia, pero hace un poco más complicada una elección. Dentro de la Iglesia, obviamente, nosotros quisiéramos también ser parte de las actividades. Sabemos que la Santa Misa es obviamente una de las actividades que nos une, pero quisiera yo saber si se va a realizar algo el día del funeral del Papa dentro de la Iglesia. ¿Hay algún llamado para nosotros los fieles o qué recomendación nos hace? Creo que el Arzobispado de Guatemala pues sacó un primer comunicado donde se invita a que en la arquidiócesis se ofrezcan las Eucaristías por el eterno descanso del Papa. El señor arzobispo ha invitado ya para que este viernes 25 a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana se va a celebrar la Eucaristía, la preside el señor arzobispo y lo que se espera es la presencia de la mayoría de católicos, sobre todo de la arquidiócesis de Guatemala, ¿verdad? Los medios de comunicación darán cobertura. Creo que es el momento para, como arquidiócesis, unirnos con nuestro pastor para rezar por el eterno descanso del Papa. Dentro de las actividades que se vienen, bueno, pues, ¿cuándo empieza entonces el cónclave? ¿Qué es lo que más tenemos ahora en vista? Que de hecho, les digo, ha generado también polémica y es donde nosotros tal vez no logramos entender cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Porque todo el mundo tal vez está esperando que pase el funeral para que empiece el cónclave, pero ¿cuál es el proceso o cuándo empieza? Según la ley eclesiástica, tienen que pasar de 15 a 20 días para que puedan convocarse un cónclave. Tienen que pasar los novendiales, quiere decir los 9 días donde se reza por el Papa, y eso lo decidirán los señores cardenales en esas reuniones que están teniendo. Ya cuando tengan la fecha del cónclave se anunciará a todos los medios de comunicación, pero se espera que sea en los primeros días de mayo, donde ellos se reúnan ya en cónclave y entren a esta sala, ya se cierre con llave y tengan todas estas reuniones privadas, donde ningún medio de comunicación puede entrar y ningún cardenal podrá salir ni decir ninguna cosa. Les quitan los celulares, dicen que les quitan los celulares y que Parece es como que... Si es así, cuéntenos cómo es que lo viven, porque muchos no lo saben, de hecho. Bueno, es que es importante saber que a esa sala no podrán tener ningún aparato tecnológico para evitar cualquier filtración de estas votaciones, tomando en cuenta que el secreto está bajo la pena de excomunión, entonces ninguno se va a arriesgar a ser excomulgado, ¿no? Definitivamente no. No, en definitivo, aquí tenemos también como parte de este cónclave, nosotros decíamos un poco el papel, pues recordemos de que Monseñor Ramazzini también forma parte de este colegio cardenalicio. ¿Cuál es el rol que él va a tomar en este cónclave, Padre Manuel? Como todos los cardenales, tendrá derecho a votar
y también tendrá la posibilidad de ser candidato. Todos los cardenales lo tienen, ¿verdad? Pero ninguno puede entrar así con la ilusión, voy a ser papa o quiero ser papa, ¿verdad? No. Entonces, pues es un momento muy importante para nosotros los guatemaltecos también, si lo queremos ver así, que alguien que es cardenal de Guatemala vaya a participar. Es un momento histórico, es una gracia y a nosotros nos toca nada más apoyar con la oración. Completando un poco lo que el padre Manuel dice, datos históricos de la participación de Guatemala en los cónclaves. El cardenal Casariego fue el primer cardenal de Guatemala y el primero en participar en el cónclave que eligió a San Juan Pablo II. Y se cuenta que él estaba diciéndole que a un cardenal que estaba a su izquierda, es que dicen que tenemos que votar por un tal Botila, ha de ser un negrito, dijo. Y resultaba que cuando hicieron la elección, quien se pone de pie es el que está a la par. Y entonces era el mismo cardenal Botila, que era San Juan Pablo II, que estaba dialogando con el cardenal Casariego. Después lo contaba él a sus amigos cercanos y se transmite ahora como anécdota. Luego el cardenal Quesada, que tiene esa dicha de participar en el cónclave que se elige a Benedicto XVI. Entonces son los dos arzobispos de Santiago de Guatemala que han participado en el cónclave. Y ahora el obispo de Huehuetenango, porque el Santo Padre, eso tuvo de característica también, nombró cardenales no de las capitales, no de las ciudades importantes, sino de los lugares de periferia, de los lugares que en algún momento tienen algunas periferias existenciales, migrantes, prisioneros, pobres, necesitados. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Hoy quisiera meterme un poquitito dentro de la cocina, por así decirlo, porque hemos visto que las personas, obviamente mencionábamos una película, lamentablemente tantas predicciones, y hay católicos, vemos muchos que lamentablemente nos dejamos influenciar o mal influenciar por toda esta información. Y dentro de nosotros estábamos hablando de que, bueno, pues es que ya no hay más lugares para otra foto del Papa. Y el comentario fue, no conocen las paredes de... Entonces cuéntenos, por favor, para poder sacar un poquito de duda, ¿cómo es que se forma esta pared, por ejemplo? ¿Cómo es que la gente puede aclarar esa duda? Y por favor, el llamado como sacerdotes, ahí sí quiero que ustedes dos aclaren esta situación de poder quitar nuestra mirada de cualquier superstición, de cualquier predicción que pueda haber para poder enfocarnos en lo que realmente es. Bueno, los mosaicos de los rostros de los papas están en la Basílica de San Pablo Extramuros, pero en esa pared donde está el Santo Padre, el Papa Francisco, a la par solamente hay un espacio. Pero lo que no enfocan es la otra pared donde continúan los espacios para poder colocar los demás. Y no saben que en las otras salas hay más espacios para colocar muchos más, aproximadamente 70 más. Por tanto, esa predicción que dice que es el último papa porque es el último espacio, es solamente ficción, es hollywoodesca. Pero necesitamos tener más fe, tener más confianza en el Señor, que nos ha dicho que se quedará con nosotros hasta el fin del mundo, cuando Él decida, pero no cuando nosotros creamos que se acaban los espacios, ¿no? Padre. Tenemos que verlo siempre con ojos de fe. Ninguno de nosotros se imaginó que íbamos a tener un papa latinoamericano, un papa de Argentina. Normalmente era gente de Europa, ¿verdad? La gente tiende a comentar, a crear ideas, que si el Papa Negro, que si es el final del papado, que si es el final de la Iglesia Católica, que si es el final del mundo. Solamente son especulaciones que hace la gente. A nosotros nos toca, como bien lo dijiste, actuar como personas de fe, porque es el Espíritu Santo que durante 20 siglos ha guiado la Iglesia. Esta Iglesia, con sus errores, con sus virtudes, formada por hombres, llamada a la santidad, es donde prevalece la Iglesia que Cristo fundó. Y creo que nosotros tenemos en este momento, somos testigos de un Papa muy humano. Cada Papa ha tenido sus virtudes, pero este Papa nos mostró, como alguien lo ha dicho, que el nuevo nombre de Dios es misericordia. Nos enseñó a ir más allá de nosotros,
a buscar las periferias. Nos enseñó a cuidar la casa común. Y eso, es un pastor, es un padre que cuida. O sea, Dios nos ha dado un papa según su corazón y según la necesidad del mundo en ese momento. Si nosotros vemos cómo se han pronunciado los jefes de Estado, las organizaciones, el mundo entero, y dice lo que el Papa ha dejado. Ayer me mostraba un mi amigo que conoce una persona que abiertamente se declara atea, vive en Europa, y dice que le ha causado tristeza la muerte del Papa, porque lo encontró un día casualmente, ¿verdad? Fue a ver, la novedad era el Papa llegaba a ese país, fue, lo vio, y el Papa le saludó. No fue él, sino fue el Papa que le saludó y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, no soy creyente. Y el Papa le dijo, pero yo oro por ti, porque hay alguien que cree en ti. Wow. Esas son las anécdotas que definitivamente van marcando este programa también y que nos ayudan también a comprender un poco más allá de una persona o un personaje que se nos ha enseñado a través de los medios de comunicación, sino recordar en realidad esa parte espiritual a la que todos estamos llamados, el poder acercarnos en oración, el poder también recordar que nuestra iglesia sigue viva. Y es que, ¿por qué lo menciono? Porque de hecho uno de los comentarios que me impactó mucho fue el nos quedamos sin papa o sin papá. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos se sienten como huérfanos. ¿Qué pasa en este momento? ¿Quién se queda a cargo como para poder decirle a nuestra iglesia, bueno, no estamos huérfanos, seguimos también? Yo quisiera aprovechar a decirlo, tenemos muchos sacerdotes que son como esos papás para nosotros, pero ¿quién se queda en este momento en lugar del Papa? Bueno, lo primero que hay que decir es que la iglesia es de Cristo y el Santo Padre es el vicario de Cristo en la tierra, el ayudante de Cristo en la tierra para poder administrar los bienes. Pero ¿quién administra los bienes del Vaticano? ¿Quién administra los bienes del Santo Padre? Es el cardenal Camarlengo. Es el cardenal administrador de todo este periodo de sede vacante apostólica, en donde él toma las riendas de todos los procesos, no puede modificar nada, pero puede sostener todos los procesos que continúan. Los trabajos en el Vaticano continúan, los trabajos en la Iglesia continúan, nosotros y nuestros obispos continúan trabajando. Por tanto, no estamos solos, estamos todos nosotros también que estamos ayudando a sostener la Iglesia en este momento, pero guiados por el cardenal Camarlengo, que es quien continúa todos los procesos del Papa, que ya es difunto, ¿no? Tal vez agregar un poquito a lo que el padre nos dice, es que el Camarlengo, sus funciones en este momento son meramente administrativas, ¿verdad? Porque él no va a tomar decisiones en cuestiones doctrinales. Y luego pues no estamos huérfanos porque cada iglesia particular tiene su obispo, ¿verdad? Sí. Que nos cuida. Exacto. Estamos ahí con la sede vacante apostólica, con la espera, con la esperanza que el Señor nos dará a alguien más, pero pues no estamos huérfanos, ¿verdad? Así es, definitivamente, pues al final como miembros de la iglesia pues tenemos una guía, una luz a través de todas nuestras comunidades. Y algo interesante en esta oportunidad es que gracias a las diferentes plataformas con las cuales estamos transmitiendo este programa, pues tenemos algunas dudas de personas que nos las están haciendo llegar y pues quisiéramos que pudieran compartir algo sobre ello. Nos dicen, ¿qué pasará con el nuncio apostólico con el nuevo Papa? Bueno, el nuncio apostólico es el representante de la Santa Sede, no específicamente del Papa por nombre, sino del Papa como figura de la Iglesia. Por eso ellos son los representantes diplomáticos de la Santa Sede. Ahora, también ellos tienen periodos, y cuando se vence el periodo de los nuncios en cada país, ellos tendrán que retornar a la Santa Sede o tomar su jubilación como cualquier otro obispo que cumple 75 años, presenta su renuncia y el Papa, si lo acepta, tiene que retornar a su casa o a su diócesis. Pero esos procesos continúan en la Iglesia porque son representaciones diplomáticas ante un Estado del otro Estado que es la Santa Sede. Hay uno de los símbolos o signos que se ven y es que se dice se va a quemar el anillo o se debe quemar el anillo. Estos símbolos que se ven o que nos están diciendo, ¿son reales o por qué se hacen? Es así porque en la antigüedad el anillo del pescador era un sello que se utilizaba para lacrar los documentos oficiales. De hecho, la palabra bula
viene de la bola de cera que se pone debajo de un documento oficial de la Iglesia, en donde el Papa ha sellado con su anillo y queda el escudo del Papa. Es como un sello que se debe destruir después de una administración. Es eso necesario. En el caso del Papa Francisco usaba un anillo más sencillo, pero que también es necesario destruirlo, ¿no? Recordemos aquí también que políticamente el Papa es un jefe de Estado, el Estado que es el Vaticano, y las relaciones diplomáticas que se tienen con otros países, incluso que no profesan la fe católica, pues es por medio de un nuncio apostólico que hace las funciones de embajador, ¿verdad? Para una buena relación entre los estados. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido muy interesante el poder platicar con ustedes. Creo que tienes algunas preguntitas más todavía para darle espacio a las personas. Exacto, gracias a todas las personas, tenemos más de 800 personas conectadas a través de los diferentes medios, en donde pues nos siguen realizando preguntas. Tenemos por ahí una que nos habla sobre la trayectoria del cardenal Ramazzini en la Iglesia Católica de Guatemala. ¿Qué nos podrían comentar sobre ese historial de trayectoria que pues hicieron merecedor a ese título honorífico, como ustedes bien lo decían, del cardenal Ramazzini? Estuve en el seminario diocesano que estaba allá en la primera calle, ¿y qué avenida es, padre? Donde está el hogar Juan 23. Décima avenida. Décima avenida. Trabajó en la curia arquidiocesana, era un sacerdote de nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Fue párroco de San Juan Zacatepeques, estando ahí lo nombraron obispo, estuvo como obispo muchos años en San Marcos, ¿verdad? Y la labor que él ha realizado, entre otras, pues ha sido siempre a favor de los migrantes, de los campesinos, de los indígenas, de la gente más pobre y desposeída. Muy bien, pues tienen varias personas también que les están enviando saludos, así de que pues a todos ellos un saludo muy especial. Y ya para ir finalizando, pues también su perspectiva a partir de ahora a estos días en donde pues vamos a obtener o tener respuesta por parte de la Santa Sede de nuestro nuevo Papa. Ya mencionamos que tenemos que estar en oración, ya mencionamos los de la Santa Misa, pero para evitar cualquier tipo de especulación, ¿a dónde nos podemos abocar para tener información inmediata y que no haya ningún tipo de información errónea en nuestras vidas? Yo creo que a nivel local, en nuestro caso, toda información oficial viene directamente del arzobispado. Tenemos la dicha de tener aquí al padre Luis René, que es el vocero del arzobispado, entonces las informaciones que él da, la atención que él da a la prensa, esto es oficial, ¿verdad? Y luego ver que todo venga también directamente de la Santa Sede, porque también pueden haber muchos medios de comunicación que malinterpretan las cosas, o es como que yo creo, yo pienso, pero creo que tenemos que estar conectados directamente con lo que diga el Arzobispado de Guatemala, con lo que diga la Conferencia Episcopal, con lo que diga la Santa Sede. Sobre todo resaltar que el medio oficial de la Santa Sede es vatican.va, y que también Vatican News nos informa sobre las noticias a última hora. Estoy diciendo esto porque muchas veces confiamos en otros tipos de páginas que aparecen en las redes sociales que van para el amarillismo y nos equivocan el camino para poder trabajar todos. Perfecto. ¿Hay algún dato curioso o algo más que debamos nosotros enterarnos con respecto a toda esta actividad que se está realizando en estos momentos? Es importante saber que se dieron las campanadas el día lunes que falleció el Santo Padre. Este doble de campanas nos indicó también que el Santo Padre había fallecido. Se utilizó la campana llamada Chepona, que es la campana principal de la Catedral Metropolitana, que solo suena en momentos históricos como este del suceso del lunes pasado, y que en este caso el señor arzobispo pidió que fueran 88 veces, para indicar esos 88 años que el Santo Padre vivió entre nosotros y que ahora celebramos también la vida de él por todo el legado y esa impronta nueva que dejó a la Iglesia. Y al momento de enterarnos que ya tenemos Papa, nuevamente suenan las campanas, ¿o cuál será el símbolo?
Suenan las ¿verdad? campanas, pero de alegría, ¿no? Yo Suenan quiero las saber. campanas, queman los cohetes, sacan Y procesiones. justamente Vamos a sacar sacar procesión. al Calvario. No, pero justamente Y hablábamos, Otra igual, transmiten. justamente hablábamos de eso porque el padre Luis hacía mención de que las campanas doblaron porque es en señal de luto. No se utiliza la palabra repicar las campanas porque este es de alegría, es así. Es así, aunque el repique también es para indicar que en Pascua el Santo Padre ha pasado de esta tierra al cielo y ha seguido el camino que Jesucristo nos lleva, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el término correcto es doble porque estamos de luto, ¿no? Ok, bueno, pues entonces vamos a estar preparados nosotros también para este momento en donde se diga la frase conocida, Habemos Papa, ¿verdad? Creo que todo el mundo está ahorita al pendiente. Estamos también en espera de las actividades que se realicen al momento de pues las honras fúnebres y pues ya sabemos entonces que cualquier información, nosotros por lo menos como Arcángel Corp, pues nos vamos a estar acercando a ustedes para poder tener información verídica y evitar malinformar a la población. Por lo pronto, pues agradecerles muchísimo a todas las personas que se conectaron con nosotros, a todos aquellos que han dejado su comentario, recordar que todo esto queda dentro de nuestras redes y que también es importante trasladarlo a los demás. Es una manera también de evangelizar y de que nosotros podamos demostrar, no solamente a Guatemala, sino al mundo entero, que somos una iglesia viva, una iglesia que tiene sus cimientos firmes y que sobre todo estamos guiados por el Espíritu Santo y que nuestra iglesia pues definitivamente es santa. Así es de que ojalá que podamos nosotros también compartir esto con las demás personas. Y para finalizar ya, padres, por favor, yo quisiera también que ustedes den ese mensaje final y su bendición. Sintámonos agradecidos con Dios por pertenecer a esta iglesia que Cristo fundó. Démosle gracias a Dios porque nuestros padres nos bautizaron, nos formaron y vivimos en un país donde la fe católica se manifiesta siempre. Y nuestro pueblo ha sido siempre amante, amoroso con Jesús Eucaristía, con la Santísima Virgen María y con la figura del Papa. Y vamos con esperanza a este tiempo, a pesar del dolor que nos ha causado la muerte del Santo Padre, pero la esperanza en la resurrección. Que sea Jesús resucitado nuestra esperanza verdaderamente y que en este tiempo que estamos en el año jubilar aprovechemos para orar por el Santo Padre, por el descanso eterno y cuando ya la Santa Sede nos anuncie que tenemos Papa, oremos por el nuevo Papa para poder también continuar ganando nuestra indulgencia jubilar. No olvidarnos que estamos en este tiempo de gracia y de misericordia que el Señor abrió para todos nosotros. Tenemos una invitación entonces este viernes. Recuerde, si usted quiere ser parte de estas honras fúnebres o estas actividades, bien nos lo decía el padre Manuel Chilín, padre, si no es mucha molestia, nuevamente la invitación para la Santa Misa el viernes. Queremos invitar a todas las personas que están en sintonía de este programa para que también ustedes por medio de las redes sociales inviten a todos para que este viernes 25 de abril nos reunamos en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, participemos de la Eucaristía que preside el arzobispo a las 12 del mediodía. Hermandades, grupos pastorales, familias, jóvenes, niños, hagámonos presentes en este momento para orar por el eterno descanso del Papa Francisco. Gracias, Padre Manuel, y es así como pues nosotros vamos finalizando, de verdad. Para Arcángel Corp ha sido un honor contar con estos invitados de lujo que nos han comentado y nos han informado brevemente, claramente y sobre todo de forma pues entendible para todos nosotros, el poder entender la situación que estamos viviendo y qué es lo que nos espera en los próximos días. De verdad, Ingrid, un gusto compartir los micrófonos contigo. Igualmente. Muchas gracias al Padre Luis por acompañarnos y al Padre Manuel, y seguramente les pedimos de que estén en sintonía de Arcángel Corp en próximos programas para que podamos seguir informándonos y creciendo en nuestra fe y en nuestra iglesia. Muchas gracias, Ingrid, te cedo el micrófono. Gracias a ustedes de verdad por habernos acompañado. Yo quiero que este programa finalice de la mejor manera, que es con la bendición de nuestros sacerdotes. Así de que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y los dejo por favor para que nos den su bendición. ¿Le damos los dos? Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les